Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es para mí un gusto poder grabar otra vez y traer un nuevo tema. Espero que le estén pasando muy bien. Cuídense mucho. Y pues mi nombre es Javier Martínez y hoy tenemos un video nuevo. Ok, quiero mandar un saludo a los chicos de la Casa de Regeneración de Tesoros Escondidos. Muchas gracias, muchachos, por la invitación nuevamente. Es para mí un gusto poderles compartir un poquito y el seguir con este conociendo a Dios. Ya no puedo seguirlos nombrando todos iguales, porque pues imagínense, sería difícil darle seguimiento, ¿no? Pero creo que todos estos temas van relacionados, van un poquito de la mano y espero que les sea de ayuda. Espero que puedan seguir creciendo. Les mando un fuerte abrazo. Háganme llegar sus comentarios. No tengo ningún problema con eso. Y al contrario, me ayudan mucho a crecer. De todos modos, también cualquier persona que esté viendo este video puede dejar sus comentarios en la cajita de comentarios o bien escribirme en mis redes sociales. Entonces, pues ahora sí vamos a empezar con el tema. Y el tema es: ¿Dios permite la idolatría? ¿Por qué nace este video? Bueno, simple y sencillamente me di cuenta que hay una corriente que está diciendo que Dios estipuló el que se adoraran ídolos. Algo que es completamente falso. Pero a veces esto es como cuando te dicen: dame las instrucciones para hacer un café. O sea, uno ya automáticamente sabe cómo hacer un café y a veces el relacionarlo o explicarlo o sustentarlo es muy complejo. O sea, se vuelve difícil porque es algo que ya hacemos de una manera automática. Entonces, muchos sabemos que eso está mal, pero no podemos comprobarlo, no sabemos cómo comprobarlo. Y es aquí donde pues es mi chamba, ¿no? Voy a tratar de explicar un poquito cuáles son las razones por las cuales se dice que la adoración a ídolos está permitida y cuál es la realidad, cuál es el sustento para decir que no. Entonces, el pasaje del cual parte el tema supuestamente de la adoración permitida está en Números 21, 8, 9. De hecho, la persona que lo enseña, yo no voy a dar nombres, saben que yo no doy nombres y no es un ataque a la persona, es un ataque a la enseñanza, una enseñanza que está mal. Parte de este pasaje y dice así: y Dios le contestó, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Viéndolo así, pues puede ser bastante entendible, ¿no? O sea, dice, no, pues sí, Dios dijo que se hiciera la serpiente y hay que adorar a la serpiente porque Dios lo dijo. Sin embargo, cuando uno empieza a poner en contexto las cosas, empieza a leer un poquito más, se da uno cuenta que no es tan así, que no es un ídolo, sino es un instrumento, un medio por el cual Dios está bendiciendo. Es muy importante que cuando nosotros leamos el pasaje de una enseñanza, podamos leer el contexto de ese pasaje. ¿Por qué? Porque es muy común que se saque de contexto la cita. Se puede sacar del contexto histórico, se puede sacar del contexto literario que se está diciendo. Entonces pierde el sentido. Es como... Híjole, es que no me quiero meter en otras cosas, pero bueno, ya se armar mucha revuelta. Entonces, vamos a leer Números 21, 4 y 5, que es donde empieza este pasaje. Y dice: del monte Hor, los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés:
¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos cansados de esta comida tan desabrida. Números 21, 4 y 5. En el versículo 1 explica que los israelitas venían de una batalla. Habían ganado, Dios los había bendecido, habían visto una gran victoria. Y en el versículo 4 empiezan a quejarse por la comida, empiezan a quejarse por el viaje. Y qué fácil es perder a veces la visión de la bendición, ¿no? Qué fácil es a veces perder la memoria. Y ellos comienzan a quejarse contra Moisés, ellos empiezan a quejarse contra Dios. Yo creo que a Dios no le preocupa tanto la queja. Le preocupa lo desagradecidos que pueden ser, porque momentos antes ellos habían tenido una gran victoria, algo milagroso. Estaban recibiendo un pan de una manera milagrosa, o sea, llovía el pan. No tenían que hacer nada más que salir a recogerlo. Entonces, ellos empiezan a quejar y en el versículo 6 dice lo siguiente. Números 21:6. Entonces Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La gente que era mordida se moría y fueron muchos los que murieron. Su queja trajo como consecuencia un castigo. Es increíble el cómo podemos llegar a ser personas tan desagradecidas en nuestra vida. Pero no queda ahí. O sea, este castigo lo que trae es que ellos recapaciten. En el versículo 7 dice, pero fueron a decirle a Moisés, reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí las serpientes. Moisés le pidió a Dios que perdonara a los israelitas. Siempre Moisés tiene este tema de la intercesión. Y para seguir con el contexto, o sea, se viene la queja y Dios los castiga por esa queja. Por ser tan desagradecidos. Pero no se queda ahí. Al reconocer ellos su error, se ven inmediatamente auxiliados por Dios. Y es aquí donde viene el pasaje que se sacó de contexto. Y Dios le contestó a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Cuando nosotros encontramos el contexto y seguimos incluso leyendo, en ningún momento se menciona la adoración. Nunca dice póstrense, nunca dicen prendan incienso, nunca dicen adoren, nunca dicen cántenle, nunca dicen háganle un templo. Jamás menciona nada de eso. Lo único que dice la palabra es que miren, es un medio por el cual Dios va a soltar una bendición. Es un medio de protección, es un simbolismo. Y si nosotros nos damos cuenta, es el mismo símbolo de la cruz. Es el mismo símbolo en el cual murió Jesús. Jesús fue puesto en un asta y exhibido para que todos pudiéramos ver hacia Él. Es como la serpiente de bronce Jesús en nuestros tiempos, donde podemos voltear a ver. Y si recordamos nosotros, muchas de las cosas que Dios le daba a Moisés eran una simbología de Jesús, de lo que pasaba en el cielo. Entonces, aquí nunca se menciona la adoración a la serpiente. Incluso más adelante vamos a ver que lo que sucede es que esa serpiente se vuelve un ídolo de adoración. La gente sí la empieza a adorar. Muchísimos años después, la gente le pone nombre y empieza a prenderle incienso y empieza a ofrecerle sacrificios y empiezan a adorarla. Fíjense, Segunda de Reyes 18:4 dice: quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a los dioses, destruyó todas las imágenes de Astarte, también hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como un dios, pues le quemaban incienso y le llamaban Neustán. En este pasaje, si leemos anteriormente, vamos a ver que un rey de Israel encuentra los rollos de la ley de Dios, los empieza a leer y queda pasmado, queda realmente asombrado de todo el error que ellos estaban cometiendo, porque estaban
eh, adorando ídolos falsos, estaban dejando a Dios, habían metido en el templo de Dios dioses de otros países, dioses de los países que estaban antes que ellos en esa tierra. Estaban haciendo este tema de la serpiente de bronce. Entonces, no es como tal algo que Dios esté estipulando. Y él, al leer la ley, al leer esos pasajes, al leer esos rollos, se da cuenta del error. Y es algo que también debe pasar con nosotros. Nosotros debemos leer la palabra de Dios para darnos cuenta en el error que estamos viviendo. Esa es la finalidad de leer la palabra. No es solo para tener más conocimiento, no es solo para intentar ser mejores que otros. En realidad el tema es ver en qué estamos fallando para poder corregirlo y cada día ser mejores. Ahora, hay otro instrumento también que está mal sacado de contexto. En estos videos que yo veía, la persona que enseñaba decía que el arca del pacto era otro ídolo que Dios estaba permitiendo, algo también completamente falso. Ahora, quiero mencionar cómo es que era el arca. En Éxodo 25, 10 al 12 y 17 al 20, vamos a ver cómo era el arca de Dios. Dice: quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir 1 metro con 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera, y poner alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas le pondrás una argolla de oro, de modo que de a cada lado tenga 2 argollas. Después de eso, quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe medir 1 metro 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una sola pieza. Los 2 querubines deben quedar uno frente al otro, mirando hacia la tapa y cubriéndola con las alas extendidas. Ahora, esta persona que enseña dice que los querubines eran adorados, que al momento que el pueblo llegaba, los querubines eran adorados. En realidad no es así. La composición del cofre en realidad tenía una función en específico y tenía un simbolismo bastante grande. Y no solo un simbolismo, una realidad, algo que pasaba con ese cofre que solo pasaba con él, no pasaba con ningún otro instrumento. Y es que la presencia de Dios se manifestaba ahí, en el cofre. Ahorita lo vamos a leer. Pero antes de continuar, quiero mencionar cuál era el contenido del arca, cuál era el propósito por el cual se había hecho el arca y qué contenía adentro. Fíjate, Éxodo 40, 20 y 21 dice: luego Moisés colocó las tablas de la ley dentro del cofre del pacto, le puso al cofre las varas y la tapa, y ordenó que lo pusieran dentro del santuario. El cofre se puso en el lugar santísimo, y luego Moisés corrió la cortina para cubrirlo, pues lo había ordenado Dios. Éxodo 16, 33 y 34 dice: luego Moisés le dijo a Aarón: toma una olla y pon en ella unos 2 kilos de maná para colocarla frente al cofre del pacto. Allí guardaremos el maná para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio a comer. Aarón así lo hizo. Números 17, 10 dice: Dios le dijo a Moisés: toma la vara de Aarón, ponla frente al cofre del pacto, allí se quedará guardada y le servirá de advertencia a los rebeldes para que dejen de protestar. Si me obedecen, no morirán. Entonces el arca del pacto contenía 3 cosas. La vara de Aarón, se guarda una porción de maná de más o menos 2 kilos para que quede como una memoria de lo que los israelitas estaban comiendo en el desierto, y se guardan las tablas de la ley, la palabra de Dios que él mismo escribió en unas tablas de piedra. Entonces, todo esto era el contenido del arca. ¿Y cuál era el propósito? Éxodo 25, 22 dice: entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. Levítico 16:2: hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo, en la parte superior en la parte interior del santuario, es un lugar muy especial. Allí acostumbro a aparecerme
sobre la parte superior del cofre del pacto. Por lo tanto, Aarón no debe entrar allí en cualquier momento, pues podrá morir cuando yo me aparezca. Entonces, el arca del pacto tenía la función de ser como un teléfono, solo que un teléfono presencial. Dios, literalmente, su presencia estaba ahí. Es más o menos así como cuando a Moisés se le aparece en la zarza. Algo así sucede con el arca del pacto. Se aparece Dios en la tapa del arca. Entonces, el arca del pacto no era un instrumento de buena suerte, no era un amuleto de buena fortuna. De hecho, los israelitas también cometieron este pequeño error, o este gran error. Creyeron que el arca era como un objeto de buena suerte y en algún momento lo llevan a la guerra. Primera de Samuel 4, 3 al 5 dice: cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Vamos a Silo a traer el cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el cofre del pacto, donde Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Fines venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que se desarrolla una nueva batalla ya con el arca al frente del ejército y pierden la batalla los israelitas. Los enemigos se quedan con el arca y hay una matanza enorme de israelitas. Y no solo eso, muere el sacerdote Elí, mueren sus hijos, incluso muere una nuera de Elí por ese suceso. Entonces, el arca no representaba realmente un objeto de buena fortuna. Lo que en realidad representaba era la presencia de Dios en ese lugar. Ahí se podía ver realmente a Dios. Algo que también se menciona mucho en las enseñanzas que dan acerca del tema de la idolatría es que el único pasaje que habla acerca de este tema es Éxodo 20. El mandamiento contra la idolatría es muy sencillo. Dice Éxodo 20, 4 al 6. No hagan ídolos ni imágenes de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces, muchos dicen, es que este es el único pasaje que habla acerca de eso. En realidad no es así. Prácticamente toda la Biblia habla acerca de la idolatría. Podemos leer prácticamente todo el Antiguo Testamento y el gran pecado de Israel es el tema de la idolatría. Entonces, a un modo de darle otro sustento a este tema de Dios contra la idolatría, está Jeremías 7, 16, 18. Y ahora, Jeremías, escúchame bien, no me ruegues ni me supliques por este pueblo. No me insistas, porque no voy a escucharte. Mira lo que pasa en las ciudades de Judea y en las calles de Jerusalén. Los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa y hacen panes para adorar a la que llaman Reina del Cielo. Además, las ofrendas que presentan a otros dioses es un insulto para mí. Isaías 44, 16 al 20 dice: también hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, se comen el asado y se sienten satisfechos. Además, se calientan junto al fuego y dicen: ¡qué bien se está aquí! Ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen una estatua de un dios. Se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración: sálvanos, pues tú eres nuestro Dios. Esa gente no entiende nada, están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Les falta inteligencia para entender y poder decir: si la mitad de la madera que usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. Yo espero que este tema haya quedado claro. Espero que estén muy bien.
les mando un fuerte abrazo. Si tienen alguna duda, déjenmela por favor en los comentarios. Si tienen posibilidades de hacerlo un poquito de manera más personal o quieren usar otros medios, en la descripción del video están mis redes sociales. También vas a encontrar mucho material que te puede ayudar en la descripción de este video. Y pues yo quedo abierto a todos sus comentarios. Cuídense mucho, pásenla muy bien, que tengan una linda semana. Nos seguimos viendo en un próximo video. Chao. Cuídense. Bye.